Buenos días, espero que estén muy bien, que sigan cuidándose y cuidando al resto de la gente. Bueno, espero que también ha servido el ejercicio del tema del parcial para poder aplicar los conceptos aprendidos hasta ahora. En la unidad de hoy lo que vamos a trabajar es la segunda parte de la temática de las adicciones. Vamos a comenzar con una clase sobre la metapsicología de las adicciones, y básicamente tomando el grupo de los adolescentes, que es el principal grupo de riesgo. Habrán visto en la clase con Néstor que justamente el adolescente, como proceso normal, por la presencia de la sexualidad genital, empieza a haber cambios en su cuerpo y se trata de alejar de los padres, y esto implica muchas transformaciones en cuanto a la apropiación de su cuerpo, a tomar distancia en cuanto a ellos y a buscar nuevos modelos de identificación. Todos los cambios psicológicos tienen que ver con la acomodación psíquica a todos estos procesos físicos nuevos producidos por los cambios hormonales. Para actualmente el contacto físico y cercano con los padres implica la posibilidad de que resurjan sentimientos de tipo edípico, y por eso busca objetos exteriores al tema de la familia. La forma de ser y el quién era, el quién era para los padres tiene que ver con una búsqueda de una subjetivación personal, y para eso intenta buscar nuevos modelos de identificación en sus pares, en otros ídolos. Aparecen momentos bruscos de grandes idealizaciones y también de grandes desidealizaciones. Los procesos narcisísticos, como el tema de sentirse de repente muy valioso y muy omnipotente, pasan otros momentos donde se encuentra con grandes dificultades de soledad o de grandes momentos de depresión. Y todo esto va llevando al tema de un aprendizaje, de una metabolización de todas estas experiencias, y que al final de la adolescencia se ven transformados en el resultado de una adolescencia madura final, donde se sacan conclusiones de qué es lo que sirvió, lo que no sirvió, y de acuerdo al basamento de la seguridad, lo sólido que hayan sido los primeros modelos de identificación de quién era dentro de la familia, tiene desde dónde poder diferenciarse de los padres sin perder un registro de identidad propia. En la adolescencia justamente por eso se presta muchísimo a la experimentación, a probar nuevos estilos de moda, de nuevos estilos de manejo de su cuerpo. La apropiación de su cuerpo lleva a que, sabiendo racionalmente los cuidados que debería tener en cuanto a lo que le inculcan la sociedad y los padres y los representantes parentales, el adolescente necesita experimentar por sí mismo, a ver cuánto de esto es verdad o cuánto está donde se puede, y esto lleva a que las drogas sean un territorio muy importante para poder experimentar momentos de descontrol y relajación del super yo, lo que los chicos llaman la posibilidad del descontrol, no tener que estar pensando y permitir que surjan los impulsos. Cuando esto se ve facilitado por el alcohol o las drogas, en momentos de descontrol pueden terminar solamente en algún episodio anecdótico, o comenzar una carrera de descontrol que lleve, por ejemplo, a la muerte en un accidente automovilístico, a intoxicaciones agudas por otro tipo de drogas que pueden desencadenar procesos psicóticos que estaban latentes, en momentos de alta depresión con ideas de suicidio, y al estar imposibilitado el control yoico de todas estas situaciones y una relajación del super yo, el adolescente se ve enfrentado con situaciones que no puede manejar por haber perdido el control. Todo esto nos obliga a tener en cuenta que el grupo de riesgo más importante que tenemos en la sociedad son el tema de los adolescentes. Siempre remarco, pero no solo. En esta unidad intentamos hacerles una ficha que va a las veces de resumen de unas extensas bibliografías con conceptos psicoanalíticos y psicológicos muy complejos, y en la idea de facilitarles el tema del acceso a este tipo de bibliografía, intentaremos señalar en las distintas transparencias los términos que se utilizan actualmente en la modernidad de una psiquiatría y psicología y psicopatología adecuada a los distintos aspectos que señalé en la primera clase, de ya sea farmacológicos, psicológicos, individuales, familiares, sociales, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, los temas culturales y los temas legales. Vamos a ver, en principio, definiendo lo que son las conductas adictivas, que, como han visto ustedes, tienen mucho que ver con conductas compulsivas, y donde aparece la obsesión del comportamiento, que lleva a que, justamente potenciado por el tema del síndrome de abstinencia que hemos definido que producían el tema de las drogas, llevan a conductas de tipo compulsivo en búsqueda de mantener un equilibrio que se ve desequilibrado por la ausencia de la droga a la cual ella estaba acostumbrado, y a mantener la adicción a pesar de saber racionalmente sus consecuencias. Sabemos con muchos años de experiencia que las drogas iniciales de ingreso son principalmente el tema del tabaco y el alcohol.
y cada vez a edades más tempranas. Nadie se sorprende por ver a un chiquito en un secundario de los primeros años fumando un cigarrillo de nicotina, pero esto luego se ve complejizado con el tema del ingreso de alcohol cada vez más temprano y la generalización de patologías producidas por el alcohol, que llevan a cuadros tóxicos y físicos graves de dependencia del alcohol y con los daños físicos que se producen. Por lo tanto, van a tener luego otra dentro de esta misma clase, una unidad que tiene que ver el ejemplo de todas las consecuencias que puede producir el alcoholismo crónico y el alcoholismo agudo. Vamos a poder diferenciar en esa siguiente unidad la complejidad y por las razones fisiológicas por las cuales el alcohol produce daños en todos los sistemas corporales y no solamente como uno piensa en el área psicológica. Estas drogas iniciales que dijimos que eran el tabaco y el alcohol llevan a la experimentación con el tema del cannabis, que como veremos no es para nada una droga inocua, y el uso agudo, nadie se puede morir de intoxicación aguda del tema del cannabis, porque justamente se llama los términos de las drogas blandas, que son las que no producen rápidamente un síndrome adictivo, pero porque tiene un efecto que se deposita en las grasas y su efecto dura durante largo tiempo. Se puede detectar a lo largo de una semana la presencia del tema de los metabolitos del cannabis en el cuerpo, y el efecto gradual implica que no se va a instalar rápidamente el síndrome de abstinencia. No obstante, las situaciones de toxicidad que produce el tema del cannabis llevan al conocido cuadro de síndrome amotivacional, donde se pierde el interés, aparecen situaciones de repliegue y los momentos de descontrol pasan a ser algo como cotidiano para poder relajarse. Y ya cuando tenemos algún chico que está consumiendo todas las noches antes de dormirse el tema del cannabis, vamos a ver el día siguiente la imposibilidad de poder concentrarse en el tema del estudio, la pérdida de interés, los deterioros cognitivos, además los deterioros físicos, pulmonares, cardíacos y incluso en los órganos de reproducción que se presentan. Entonces, siguiendo esta línea tenemos el tabaco, el alcohol y luego el ingreso en el tema del cannabis. De ahí en adelante la presencia de drogas de tipo sintética lleva a que haya grupos que experimentan con estimulantes, ya sea el éxtasis o el MMDA y todos los derivados, en fiestas electrónicas principalmente, y donde el síndrome que diría justamente de los piojos, el tema del rebotán, el tema de la hiperexcitación, bailar durante 2 días sin posibilidad de parar, lamentablemente con problemas de deshidratación y con una patología cardíaca puede producir daños severos agudos. Y la adicción, el tema de estas drogas, se observa en forma gradual y que ya los chicos, por suerte, mantienen todavía cierto criterio de peligrosidad con el consumo de cocaína, y que lleva a que no se haya extendido tanto este tema. Ahora hay poblaciones donde el costo de la cocaína se ve reemplazado por el tema de los desechos de la producción de cocaína, que es precisamente el tema del paco, que lleva a que es una droga fuertemente adictiva, es una droga muy dura y que produce rápidamente un efecto que se le va, pero deja una sensación de falta de abstinencia que se va instalando en muy corto tiempo y que obliga al adolescente a buscar rápidamente el tema de la obtención de la droga, y esto genera un círculo vicioso de manera muy seria, con fuerte daño de tipo neurológico cerebral, una desesperación por el conseguir el tema de la droga, lo que lleva a actos delictivos, actos urgentes, y que resulta concluyendo que es muy difícil el manejo de un adolescente con adicción al tema del paco. Y por último, como habíamos charlado la otra vez, siguiendo esta línea de tabaco, alcoholismo, cannabis, drogas estimulantes, el tema del ácido lisérgico y actualmente el tema de las poliadicciones, el tema de la suma de determinadas drogas en determinada situación que complejiza muchísimo el cuadro. Algo muy importante que vamos a diferenciar los distintos tipos de consumo y los grados de consumo. No todos los adictos a las drogas tienen el mismo tipo de gravedad. Consumir un porro no va a volver a una persona adicta. Ahora, todo adicto se empezó consumiendo un porro. Y el camino, digamos, va a tener que ver con la personalidad, el ambiente social, el uso y el efecto buscado en el tema de las drogas. Por eso hay muchos probadores de drogas que van probando a ver cuál es la que le pega y consigue el resultado deseado, para alejarse de una realidad dolorosa, para permitirse conductas que de ninguna manera harían si estuvieran lúcidos y sólidos, y el arrepentimiento posterior, en todo caso, por la pérdida del control. Muchos de estos casos también van a estar ligados al tema de embarazo adolescente, por un momento donde no se controla el tema del contagio del HIV o el tema de embarazo. Y a veces justamente el blackout, o sea, el fenómeno de pérdida del tema de la memoria de lo que había sucedido el día anterior, hace que alguien el día siguiente del tema del alcohol no pueda recordar ni siquiera con las personas con que estuvo los hechos que se produjeron.
Sin embargo, vamos a tratar de diferenciar justamente en esto porque es una polémica que va a dar base a muchos criterios médicos, psiquiátricos y psicológicos de con qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. Hay pacientes que consumen pero mantienen el control del tema de este consumo, y esto tiene que ver con los periodos iniciales, principalmente en muchos grupos. Hay otros que consumen pero con riesgo, y la edad de inicio de consumo tiene mucho que ver con esto, porque a pesar de saber que se descontrolan con el tema del consumo de las drogas, siguen haciéndolo, y generalmente hay antecedentes traumáticos precoces, separaciones, necesidades de desprendimiento del tema de los padres, desafíos, antecedentes de familiares o de amigos con el tema del consumo, y esto es muy común verlo en el tema de los fenómenos de las poliadicciones. Luego tenemos el uso del consumo euforizante en lugares recreativos, en los famosos boliches o en las fiestas tecno, donde se utiliza como parte del tema de la fiesta o del ambiente el uso de determinado tipo de drogas, el ácido lisérgico, la ketamina, el éxtasis, el MMDA en las fiestas electrónicas se hace como muy habitual. A esto le sumamos que seguramente el consumo de alcohol y potencia el efecto tóxico de muchas de estas drogas. Luego hay un consumo de tipo autoterapéutico, en los que prueban las pastas y las pastillas para poder calmarse o para poder lograr un estado diferente. Y por último, aquellos chicos o adultos donde el fenómeno de la adicción pasa del tema de solamente una experimentación o consumo en lugares recreativos o como fenómenos grupales para poder divertirse o descontrolarse, pasar a estar ligados al tema de que se produce el fenómeno de tolerancia con consumo de cantidades crecientes, y otros donde se produce el fenómeno de tolerancia, pasamos al tema de la abstinencia. Y esto lleva a estar pensando, y la idea obsesiva y la necesidad de conseguir y garantizarse la obtención de la droga empieza a insumir mucho tiempo, y cuando no, ya forma parte de la identidad del adicto, digamos, de que se forman grupos marginales donde la identificación lleva a defender el tema de su identidad lograda, pero también invierten todo el tiempo justamente por sostener esto, y para eso dependen de un objeto llamado droga. Por lo tanto, veremos las consecuencias y la velocidad de instalación de esto en el tema justamente de drogas blandas o drogas duras. En las próximas videos vamos a poder tratar de señalar en el tema de las transparencias siguientes las trayectorias. Los psicoanalistas y psiquiatras franceses hablan de las trayectorias adolescentes, y vamos a ver cómo se van a ir instalando este tipo de procesos.